No te pierdas la conferencia en vivo. ¿Messi, un dios en la tierra? El domingo 7 de junio, a las 10 a.m., hora Ciudad de México, con una duración de 2 horas aproximadamente. Para más información, únete al link en la descripción o comunícate al número de WhatsApp Shalem. Así que, con tu permiso, voy a comenzar y espero que sea del disfrute de todos ustedes. Gracias, Adolfo. Adelante. Entonces, como dijimos, el tema de hoy lo llamé la Torá, el libro clave de la civilización judía. Y en la primera parte de este encuentro, quiero conectar tal vez un tema que por ahí para muchos no es una conexión natural, que es el tema de la celebración judía de Shavuot con la Torá, que tiene que ver también con la razón por la cual yo elegí este tema, precisamente en el día de hoy celebrando el 6º aniversario. La festividad de Shavuot, que en hebreo significa semanas, junto con Pesach, que son las Pascuas judías, y Sukkot, la celebración de las cabañas, forma parte del calendario litúrgico hebreo basado en el ciclo agrícola. La disposición de los festivales está constituida según el orden de maduración de los cultivos. Esta festividad es la segunda de las 3, llamada también la fiesta de la siega, Hag HaKatzir, o el día de las primicias, Yom HaBikurim, cuando en esa oportunidad se siega el trigo. A diferencia de las otras 2 festividades que se celebran a mediados de mes y se asocian con eventos relacionados con la salida de Israel de Egipto, la fiesta de Shavuot se caracteriza por no tener una fecha fija para su celebración, como así también por no estar vinculada a ningún suceso histórico ocurrido a la nación. Como está escrito en el libro de Levítico, capítulo 23, cuando se presentan precisamente estas 3 celebraciones del calendario litúrgico bíblico, cuando habla de la celebración de Shavuot, dice así: contaréis 7 semanas enteras a partir del día siguiente al sábado, desde el día en que habréis llevado la gavilla de la ofrenda mecida. Y hasta el día siguiente al 7º sábado contaréis 50 días, y entonces ofreceréis a Yahvé una oblación nueva. Este texto se habrá de transformar en un texto clave cuando en épocas posteriores tuvieron que dirimir, lo que vamos a ver en unos momentos, la fecha de celebración de esta fiesta, porque como dije, a diferencia de las 2 celebraciones anteriores que se fijan claramente cuándo tienen que ser celebradas en el mes y en el día, en este caso, como ven, es a partir de una acción, contaréis 7 semanas enteras a partir del día siguiente al sábado. Como ven, es una formulación muy críptica, muy poco clara. ¿Qué significa aquí específicamente el término sábado? Y a partir de ahí tenemos que contar 7 semanas, y entonces el día 50º va a ser precisamente el día de Shavuot. Como ven, no es para nada claro en este caso la formulación bastante confusa de la Torá. En el número 28, también hablando en este caso de las festividades, dice: el día de las primicias, el Yom HaBikurim, cuando ofrezcáis a Yahvé oblación de frutos nuevos en nuestra fiesta de las semanas, tendréis reunión sagrada y no haréis ningún trabajo servil. Como ven en ambas citas, el componente central que caracteriza la festividad es el componente agrícola, sin ninguna referencia a una dimensión histórica, a diferencia de las otras 2 festividades centrales del calendario bíblico. En la época grecorromana, específicamente entre los siglos II antes de nuestra era y el primer siglo de nuestra era, esta celebración sufrió cambios fundamentales. Y uno de ellos fue en lo referido a su fecha de celebración. En los círculos fariseos
se fijó la fecha de festejo el día 6 de Sivan, el tercer mes del año. Y esta fecha fue luego aceptada en círculos rabínicos y desde entonces es la fecha establecida como norma en el judaísmo tradicional. Nosotros, por ejemplo, en unas semanas más habremos de celebrar los judíos la fiesta de Shavuot y será de acuerdo precisamente a esta conclusión a la cual arribaron ya en la antigüedad. Nosotros ya sabemos que incluso en la Septuaginta, es decir, la traducción griega del Pentateuco realizada alrededor de el 250 antes de nuestra era, es decir, mediados del siglo III, por los judíos en Alejandría, ellos entendieron precisamente esa frase tan poco clara de Levítico 23, haciendo referencia al otro día del sábado, entendieron que se refería al otro día del día anterior, que había sido el primer día de fiesta de las Pascuas judías, de Pesaj, y entonces se empieza a contar a partir de la noche del siguiente día, porque el día comienza de noche a noche, es cuando se comienza a contar los 50 días, es decir, los 49 días, y el día 50 va a ser finalmente el día de Shavuot, y por eso se conoce también esa celebración a partir del griego como el Pentecostés, significa el día 50, cuando cae la festividad. Y este es precisamente el modelo que desde la época antigua sigue el judaísmo hasta nuestros días. Asimismo, esta celebración fue interpretada en ciertos círculos religiosos periféricos, por ejemplo, la comunidad del Mar Muerto, como la fiesta de la renovación de la alianza con Dios, derivando esta significación de una lectura alternativa del nombre de la festividad. En lugar de Shavuot, que significa, como dijimos, semanas, ellos lo interpretaron como Shevuot, es decir, Shevuah significa juramento. Y a partir de ahí empieza a asociarse precisamente la celebración de Shavuot, no solamente, como dijimos, en su carácter de fiesta agrícola, sino también que como una celebración en donde se ratifica la alianza o el berit o el pacto con Yahvé. Esta asociación entre la festividad de Shavuot y la noción de la renovación del pacto se escondería también detrás de la historia en Hechos de los Apóstoles, es decir, el único libro de carácter historiográfico en el Nuevo Testamento, que es en realidad la segunda parte del Evangelio de Lucas, según la cual la aparición del Espíritu Santo después de la crucifixión y resurrección de Jesús le habría ocurrido a los seguidores de Jesús precisamente en el día de Pentecostés. El nombre de la festividad, como dije en griego, es porque la misma se celebra en el 50º día a partir de Pesaj, marcando así el nacimiento de la iglesia. Es decir, el evento que sucede en Pentecostés es precisamente, podemos decir, el punto inicial del nacimiento de esta institución que cambió buena parte de la historia de la humanidad, que es el nacimiento de la iglesia. Y así lo relata el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Por su parte, este festival siguió teniendo exclusivamente un sentido agrícola en el movimiento rabínico. Es decir, que precisamente esta idea de renovación de pacto nosotros no lo encontramos, por lo menos en el comienzo del movimiento rabínico, allá para, podemos decir, siglo II en adelante. Resulta llamativo de que no haya merecido un tratado específico de legislación, como es el caso del resto de los festivales. Y esto también es muy llamativo,
Es decir, tenemos, por ejemplo, dentro de la primera colección del rabinismo, que es la Mishnah, esa colección de material de normativa judía, con algunas excepciones, editada por Rabbi Judá el Príncipe, Rabbi Yehuda Nasi, final del siglo II, comienzo del siglo III. Tenemos un tratado específico para la celebración de Pesaj, tenemos un tratado especial para Sukkot, tenemos un tratado especial para el día de la expiación de Yom Kippur. No tenemos un tratado especial para Shavuot. Es decir, que claramente Shavuot tiene un estatus diferente, y en este caso podemos decir de alguna manera menor que el resto de esas otras celebraciones judías. Según parecería ser, los sabios rabínicos se habrían opuesto de una manera consciente y consistente a interpretar la celebración de Shavuot como una fiesta de la celebración del pacto. No conocemos las razones para ello. ¿Acaso esta estrategia habría tenido que ver con el hecho de que los cristianos afirmaban haber recibido la aparición del Espíritu Santo en Pentecostés, implicando con ello el establecimiento de un nuevo pacto con Dios? Es decir, si acaso podemos ver en este caso una respuesta del rabinismo a esa pretensión de los cristianos que ellos ahora son el Verus Israel, el verdadero Israel, y por eso realmente Dios ha renovado el pacto con los cristianos. Cualquiera fuera la respuesta a esta cuestión, es un hecho de que a partir de la información provista por el Pentateuco, según la cual el evento de la entrega de las tablas de la ley ocurrió en el tercer mes del año, como lo dice claramente en Éxodo 19, versículo 1, el rabinismo fijó en un estadio más tardío de la evolución histórica del judaísmo, que en ese día Moisés habría entregado la Torá al pueblo de Israel en el monte Sinaí, según está escrito. Es decir, nosotros sabemos, según la tradición bíblica, que Moisés desciende del monte Sinaí con las tablas de la ley. El texto no dice que haya traído la Torá, ¿sí? Es decir, el texto que, como dijimos, es central en la civilización judía. Pero la tradición lo que hizo es transformar el acto de Moisés, ahora no solamente que descendió con las tablas de la ley, sino que de hecho también recibió la Torá de manos de Dios, y él realmente lo comunicó al pueblo, o en otros términos, él recibe esa Torá de Dios, precisamente, y Moisés, en su carácter de líder y gran profeta de Israel, lo comunica al pueblo. Por ejemplo, en Éxodo Rabá, en el capítulo 31 dice, lo que escribió después de él, es decir, en Éxodo 23, 17, 3 veces al año, se refiere a una sección en Éxodo donde habla de las 3 celebraciones del ciclo agrícola. Fijó Dios 3 celebraciones: el día del pan ácimo, en el que les hizo milagros en Egipto, es decir, Pesaj; el día de la cosecha, en que la Torá le fue entregada a Israel. Como ven aquí, no habla solamente de los 10 mandamientos, sino que habla estrictamente de la Torá. Y a partir entonces de esta tradición, que como dijimos es un estadio más tardío en el rabinismo, no lo encontramos esa tradición en lo que llaman la etapa tanaítica, sino en realidad la etapa amoraítica, algo así como a partir del siglo IV en adelante, es cuando se establece esta tradición, que el día de Shavuot también fue el día de la entrega de la Torá. Desde entonces hasta ahora, el judaísmo histórico ha celebrado ese día como el día de la entrega de la Torá, Zeman Matan Torah, ¿sí? Es decir, desde esa época en adelante, no antes, es cuando se entiende o se interpreta que Shavuot también es el día de celebración de la entrega de la Torá, y por lo tanto es a partir de este momento en cuando Shavuot ya no solamente tiene un significado agrícola, sino tiene también un significado histórico, y de esta manera le otorga esa dimensión histórica a la celebración de Shavuot que no tenía en la antigüedad. Por eso, pues, estando pocos días de esta celebración, me pareció un momento apropiado para reflexionar sobre los orígenes de este libro clave de la civilización judía. Inscríbete al seminario grabado del Jesús de la Historia
al Jesús de la Cruz, impartido por el Dr. Adolfo Reutemann. Para más información, escríbenos al WhatsApp Shalem. Esta reflexión no será hecha desde una perspectiva mítico-religiosa, sino antes bien desde la historia. El objetivo será reconstruir la manera en que la Torá llegó a conformarse hasta alcanzar la forma en que la conocemos hoy en día. Y obviamente esta perspectiva crítico-histórico que voy a desarrollar en unos momentos más es también una de las características del Instituto Shalem, una de las líneas ideológicas que nosotros siempre tratamos de desarrollar, que es precisamente desde la academia poder evaluar nuestra propia tradición. Pues entonces, en esta segunda parte, quiero desarrollar específicamente el origen y evolución de la Torá. Y primero, una introducción pequeña. La Torá es un libro en forma de rollo, con que los judíos llaman a su obra fundacional, erigido de hecho en la Carta Constitucional del pueblo de Israel, considerado tradicionalmente como divino y sagrado por los israelitas. Este libro ha sido copiado, estudiado y reverenciado a lo largo de los siglos, hasta transformarse en la piedra angular de su vida y pensamiento, en el soporte y punto de referencia de la nación, en la clave misma de la raison d'être. Como cualquier otra obra literaria originada en el mundo antiguo, este libro tiene obviamente una historia muy compleja, cuyos orígenes se pierden en la bruma del tiempo. Una aproximación lingüístico, literaria e histórica podría ser de una gran ayuda para entender las distintas fases de su formación. Desde una perspectiva histórico-crítica y evitando presupuestos religiosos de todo tipo, el objetivo será entonces presentar a continuación una reseña sumaria de la evolución de la Torá, desde sus comienzos hasta su conformación definitiva para la época greco-romana. Y entonces, ahora de esta pequeña introducción, el primer punto que quiero tratar es sobre la forma de esta obra y su nombre mismo. La Torá es el nombre con que la tradición judía llama a la extensa creación literaria escrita en hebreo, que comienza con la creación del mundo y finaliza con la muerte de Moisés, el gran líder, legislador y profeta de Israel. La misma está compuesta de 5 partes, de aquí el nombre de Pentateuco, que con el tiempo pasaron a tener cada una de ellas un nombre, hasta crear la falsa impresión de que eran libros independientes y no partes de un todo integral, a saber Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y aquí les agrego una nota, que estos nombres siguen la usanza griega, según la cual los nombres se fijan de acuerdo al contenido del libro. Todos estos nombres son propios de la tradición de la Septuaginta. En la tradición judía, el nombre de estos libros es establecido según la primera palabra del texto. En otras palabras, lo que nosotros llamamos Génesis, que es de acuerdo a la traducción de la Septuaginta y que trata precisamente sobre el origen del mundo, de los hombres, de la civilización, de la cultura, el libro en hebreo se llama Bereshit, que es simplemente la primera palabra con que comienza el primer libro de la Torá, que comienza con la palabra Bereshit, y por eso así se conoce ese nombre en hebreo. El término hebreo Torá significa en el lenguaje bíblico enseñanza, y en su sentido más estrecho, instrucción, para referirse a indicaciones prácticas específicas. Además, esta palabra podía servir también para aludir a discursos con contenido moral, legal o histórico. Por ejemplo, los discursos de despedida de Moisés en Deuteronomio. Finalmente, este nombre podía ser usado en algunas raras oportunidades en el sentido abstracto de educación o sabiduría, especialmente en la literatura sapiencial. Es decir, que claramente, como ven, cuando aparece el término Torá, tenemos que determinar, según el contexto, en qué sentido específico aparece ese término. No como nosotros inmediatamente pensamos que alude al libro que nosotros conocemos hoy como Torá. Según parecería ser, el término Torá, utilizado por la tradición desde hace siglos para denominar este libro, no habría sido utilizado en la época bíblica misma para llamar esta obra.
Sin embargo, habría indicios que llevarían a pensar que para finales de la época bíblica, y más específicamente en la época persa, entre los siglos sexto al siglo IV ante nuestra era, las palabras Torat Adonai, la Torá de Yahvé, HaTorah, es decir, la Torá, Torat Moshe, la Torá de Moisés, Torat Elohim, la Torá de Dios, o Sefer HaTorah, el libro de la Torá, habrían servido para referirse al conjunto de las leyes divinas o tal vez a la colección literaria completa que las comprendía. Ahora quiero hablar sobre la estructura y contenido de esta obra. Esta obra sin parangón en el mundo antiguo presenta un relato histórico largo y continuo en el cual se hallan insertados códigos legales. Desde el punto de vista de la cantidad, ambos materiales tienen una proporción equivalente y desde un punto de vista literario, los dos componentes están integrados y entrelazados orgánicamente, conformando una unidad. La estructura literaria de la narrativa, que sirve de marco y base a toda la obra en cuestión, se puede dividir en dos partes, bien diferentes en cuanto a su proporción y contenido. La primera parte está compuesta de 11 capítulos, que van desde Génesis 1, versículo 1, al capítulo 11, versículo 26, que trata de la historia de los orígenes del mundo y de la humanidad, poniendo énfasis en lo universal. La segunda parte tiene 176 capítulos, desde el Génesis 11, 27 al Deuteronomio 34, que relata la historia de los patriarcas y el nacimiento del pueblo de Israel, desde la salida de Egipto y hasta su llegada a las puertas de Canaán, la tierra prometida. Y aquí el énfasis es puesto en lo nacional y particular. Como consecuencia del plan teológico de la Torá, es en esta segunda parte tan extensa en donde se puede hallar el punto focal del libro hacia el cual toda la narración se dirige, a saber, los términos de la alianza entre Dios e Israel corporizados en los códigos legales. En ellos hallamos materiales de distinto tipo, combinando ordenanzas de corte religioso ritual sobre sacrificios, festivales, regulaciones sobre la pureza y la impureza e idolatría, con leyes de tipo civil, que trata sobre esclavos, robo de animales, divorcio, entre otros, y de carácter penal, homicidio, robo y violación de una virgen, entre otros temas, por supuesto. Todas las leyes contenidas en estos códigos son atribuidas en la Torá a Dios mismo, es decir, la ipsisísima verba, es que Dios mismo es el que pronunció esas normativas, o a su intermediario por excelencia Moisés, habiendo sido dictadas para ser cumplidas a título de mitzvot, en hebreo ordenanzas, es decir, ordenanzas pero de tipo divinas, por todo Israel en muestra de su fidelidad y compromiso hacia Dios. Es decir, el compromiso hacia Dios y esa fidelidad se manifiesta por el cumplimiento de esas mitzvot. El propósito de las mismas era cubrir los distintos aspectos de una sociedad que podemos decir, cuando vemos los textos de carácter agrícola, aspirando con ello llegar a vivir una vida ideal y santa en plena armonía con Dios en la tierra elegida. ¿Cuál es el significado y propósito de esta obra? Pues bien, vista la obra en su conjunto, la Torá habría tenido como propósito original de presentar una prehistoria del pueblo de Israel. Como tal, este libro habría servido para contestar preguntas implícitas en el mismo que tenían que ver con los orígenes de la nación y su naturaleza. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Cómo heredamos nuestra tierra? ¿Por qué los israelitas tienen una manera tan distinta de vivir? Es decir, todas estas preguntas obviamente no aparecen formuladas, pero cuando leemos el texto vemos que apuntan precisamente a estos temas. En este sentido, pues la Torá presupondría una realidad territorial y política, de acuerdo con la cual el pueblo de Israel, ya instalado en su tierra y viviendo su vida, trataba de explicar su presente. Esta obra supone desde un punto de vista estrictamente literario un narrador omnisciente y anónimo, cuyo objeto final habría sido responder a las cuestiones centrales atingentes a la identidad de Israel,
buscando las respuestas pertinentes en el pasado glorioso de la nación. Ahora, con el permiso de ustedes, voy a hacer una breve pausa porque Jussi tiene para formular un anuncio importante y inmediatamente continuamos. Jussi, por favor. Gracias, Adolfo. Simplemente quisiera aprovechar esta oportunidad en el marco de esta celebración y en sintonía con el tema de la conferencia magistral que Adolfo nos está proporcionando en este momento, me gustaría anunciarles el nuevo programa académico del Instituto Shalem para el segundo semestre de 2026, que será titulado Las religiones del libro, que como pueden ver tiene todo que ver con esta conferencia. Una propuesta formativa diseñada por el doctor Adolfo aquí presente para quienes desean adentrarse en el estudio de las tradiciones de la humanidad. Este programa de nivel introductorio ofrecerá un recorrido estructurado a través de los grandes ejes del pensamiento religioso. Es decir, vamos desde las religiones del Oriente Antiguo hasta la formación y transmisión de los textos fundamentales del judaísmo, el cristianismo y el islam. A lo largo de esta propuesta académica, todos los participantes que quieran inscribirse podrán acceder a masterclass impartidas por reconocidos especialistas, así como diplomados que profundizarán en el origen, la estructura y el sentido de cada una de esas tradiciones. El programa se articulará en bloques temáticos que permitirán comprender no solo el desarrollo histórico de estos textos, sino que también su impacto en la construcción de la civilización y su vigencia en el mundo contemporáneo. Asimismo, me complace obviamente anunciarles que en esta nueva etapa académica se contemplan otros programas de formación, como por ejemplo el segundo semestre del reconocido Bet Midrash, Casa de Adolfo, un espacio especializado que enriquece la experiencia educativa dentro del instituto. Con esta propuesta, el Instituto Shalem reafirma su compromiso con una formación académica sólida, accesible y transformadora, invitando a estudiantes, investigadores y apasionados del conocimiento a formar parte de una comunidad dedicada al estudio profundo y al diálogo respetuoso entre las tradiciones. Obviamente, para más información sobre el segundo semestre del Instituto Shalem, estaré compartiendo aquí en el chat de Zoom nuestro número de WhatsApp y nuestras redes sociales, a través de las cuales todos ustedes podrán mantenerse informados e incluso entrar en contacto con nosotros. Por ahora sería todo. Me disculpo por la interrupción. Adolfo, por favor, adelante con la... Gracias, entonces, Jussi. Entonces, precisamente cuando surgió esta posibilidad de poder anunciar este anuncio, me pareció que este era el punto importante porque luego de esta introducción en donde yo pude desarrollar precisamente sobre la forma, el contenido, el significado de la Torá, ahora realmente viene la parte, digamos, si quieren, más compleja de mi clase, porque ahora vamos a hablar sobre el origen de los materiales literarios. Es decir, la imagen tan romántica de que Moisés recibe la Torá de Dios en el monte Sinaí, realmente es una posibilidad que sin duda nos permite a nosotros ver los orígenes divinos de la Torá, pero obviamente no responde a la complejidad de esta obra. Y como vamos a ver, la obra realmente es el resultado de un trabajo editorial muy grande, muy extenso también en duración y también extenso a nivel geográfico. Pues entonces, vamos a hablar ahora específicamente sobre el origen de los materiales literarios en la Torá. Inscríbete a la nueva serie digital, Los rollos del Mar Muerto, Qumrán, Esenios y los orígenes del cristianismo, desarrollada y presentada por el Dr. Adolfo Roitman, producida y filmada en Israel por Hartzaot Meakursá. Para más información, escríbenos al WhatsApp Shalem